Muy buenas noches con todos nuestros queridos amigos y seguidores. Estamos retomando en este 2024 nuevamente con el set de entrevistas de temas inmobiliarios. Esta noche nos acompaña Bruno Lomas Rosales, abogado asociado a ESIJA GPA del área de litigación y arbitraje. Está encargado de temas inmobiliarios y de específicamente de temas de inquilinato. Es graduado de la Universidad Católica, le damos la bienvenida en este año 2024. Con ustedes estrenamos este año. Bruno, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tema súper interesante con el cual queremos arrancar. Gracias a todos nuestros seguidores por haber esperado. Nos tomamos un pequeño break en Navidad, así que iniciamos hoy. Buenas noches, Bruno. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Sue, a todos los que están conectados el día de hoy. Agradecer por la invitación y que esto sea de mucho conocimiento, aprendizaje y poder compartir criterios que puedan ser útiles para muchos de los corredores también, pues, ¿no? Gracias, Bruno. Bueno, el tema específico que hoy quisimos tratar con usted y del cual conozco que usted es un experto es los contratos de arrendamiento. ¿Qué procesos se deben de llevar? Y lo digo porque generalmente los corredores de bienes raíces lo que hacemos es el reconocimiento de la firma en una notaría y con eso registramos los contratos. Pero sé que hay otra parte y es la parte que me gustaría un poco que nos explique cuál es el proceso que se debe de seguir si es que yo tengo un problema con mi contrato, ¿por qué este proceso no me ayuda o no me permitiría avanzar? Bruno. Sí, bueno, muchas gracias. Para comenzar, me gustaría realizar unas puntualizaciones claras con respecto a los contratos de arrendamiento. Nos regimos a lo que corresponde o la normativa legal aplicable, en este caso es la ley de inquilinato, como la fuente de derecho principal dentro de este tipo de contratos. En su artículo 1 claramente lo menciona. Esta ley regla las relaciones derivadas de los contratos de arrendamiento y subarrendamiento de locales comprendidos dentro del perímetro urbano. Aplicando un poco a la interrogante que tienen con respecto al registro de contratos de arrendamiento, lo que nosotros realizamos en la práctica, en la actualidad, no es un registro ante el notario, lo que se realiza es el reconocimiento de firmas de los intervinientes, tanto arrendador como el arrendatario. En este caso, el arrendador es el propietario del bien inmueble y el arrendatario es la persona que toma en arrendamiento, el mero tenedor, la persona que reconoce el dominio ajeno. A este punto podemos considerar que cada gobierno autónomo descentralizado, puntualmente Guayaquil, Daule, San Borondón, Durán, manejan cada uno su respectiva ordenanza, es decir, cada uno tiene sus requisitos básicos para que proceda la inscripción de un contrato de arrendamiento. No únicamente debemos quedarnos hasta el punto de hacer el reconocimiento de firma ante notario, también tenemos que tener claros en qué momento podemos o debemos, estamos en la obligación de realizar este registro de reconocimiento de firma ante el notario. Únicamente los contratos que superan el salario básico unificado deben contar con el reconocimiento de firma del notario. Es un requisito indispensable previo para poder continuar con el registro en las oficinas de inquilinato del gobierno autónomo descentralizado, en este caso de Guayaquil, que vamos a hablar puntualmente. Los contratos de arrendamiento que superen el salario básico unificado tienen como requisito indispensable, no pueden omitir este punto de realizar el reconocimiento de firma ante el notario. Inclusive, si nosotros obtenemos cuáles son los requisitos que el GAT de Guayaquil exige, es el contrato de arrendamiento original, que sea copia certificada o en su defecto, como la propia ley de inquilinato lo permite, que sea una declaración juramentada ante notario. Es decir, el arrendador asiste al notario, indica cuál ha sido el tiempo, la persona que se ha encontrado en arrendamiento y cuál es el valor que ha estado cancelando esa persona por concepto de canon de arrendamiento. Como requisito número 2, se debe especificar con claridad dentro del contrato los números de cédula del arrendador y el arrendatario. Es un formulario. Esta es una solicitud para inscripción de inmuebles cedidos en arrendamiento.
Se especifican los datos del predio arrendado, la parroquia, ciudadela, manzana, solar, código catastral. Como requisito número 3 es incluir el código catastral en la hoja de inscripción. Inclusive suelen tener como un requerimiento adjuntar la copia del último pago de impuesto predial. Y como requisito número 4, en caso de que sea una compañía, los documentos habilitantes, en este caso, nombramiento, RUC y cédulas de los representantes legales. Estos son los 4 requisitos indispensables que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, por medio de su oficina de inquilinato, tiene como exigencia para proceder al registro de un contrato de arrendamiento. Ok, Adicional a esto, me gustaría acotar también que con respecto a los GATS de Durán, Daule, San Borondón, manejan requisitos muy similares. No es algo que tienen como exigencias o requisitos de documentos adicionales. No suelen ser los mismos, inclusive el pago de una tasa, lo cual ya en Guayaquil ya no se da, que ya no se hace la especie valorada o ya no se paga la tasa contribución que antes sí se tenía que cancelar. Actualmente ya eso no lo estamos manejando, pero igual tenemos esta serie de requisitos para poder continuar con lo que corresponde a la inscripción del contrato de arrendamiento. ok. Solamente para reforzar lo que usted acaba de decir, voy a mencionar los 4 puntos. Tengo, una vez realizado el contrato, que si no es contrato puede ser una declaración juramentada, lo que usted nos acaba de explicar. Tengo aparte los datos y todo lo que es información con respecto al inmueble y con respecto a los intervinientes, ¿cierto? Correcto. También tengo el tercero, me parece que era algo del registro de la propiedad. ¿Tengo yo que probar que la propiedad pertenece a quien está firmando o no? Es No, la parte no, que no me quedó claro. ¿Por qué piden el registro de la propiedad? no está pidiendo el certificado de registro de propiedad. Lo que se solicita es el pago del impuesto predial, Ah, más ya. bien es con la finalidad de validar el código catastral. En la solicitud se pudo haber digitado algún número que no corresponde y tienen como respaldo el pago del impuesto predial que tiene la información íntegra. Y si no existe el pago o el último pago o el pago del año. No, ellos exigen que se realice, bueno, esto ya lo podemos considerar como una especie de requisito ya con la finalidad de ejercer las acciones de cobro por parte del municipio, pero tienen este requisito del pago de impuesto predial del año. Bueno, eso sería un problema. Si yo no lo presento, no podría hacer la inscripción en el inquilinato, en el Ellos no departamento dan de paso inquilinato. a la solicitud de ingreso de los documentos si no se adjunta este habilitante, este pago de Ok, impuestos. no cobran tasa, pero sí hay que tener los impuestos al día. Hay que tener los impuestos al día, correcto. Ok, está bien. Pensemos que ya pagaron los impuestos. Ok. Sí. El último requisito, ¿me repite cuál es el último requisito? En Porfa. caso de que sea una persona jurídica, Ah, se ya. debe juntar el RUC, lo que corresponde a los nombramientos de los representantes legales y las cédulas de identificación de ellos. Bueno, de él, en este caso, de la persona Ya. autorizada por el RUC. Ok, me quedó claro. Este proceso de aquí, de registrar los contratos en el departamento de inquilinato del municipio, ¿qué es lo que significa para el propietario de ese inmueble que ya registró el contrato? Ok, ¿Qué beneficio tiene? a este punto lo que podemos mencionar es que la propia ley de inquilinato, en casos de controversias, especifican cuáles son los requisitos que vamos a tener o cuáles son los documentos que vamos a necesitar para poder demandar, ya sea el cobro de canon de arrendamiento, solicitar al juez la desocupación del bien inmueble y a su vez exigir el pago de estos valores. Entonces, para esto nosotros lo que vamos a realizar esta inscripción es para tener la seguridad de en cualquier momento, en caso de que exista alguna controversia, ya sea el no pago de canon de arrendamiento, que el bien inmueble esté destinado para otro uso al cual no fue el objeto del contrato, algún tipo de modificación al contrato de arrendamiento, el arrendador, es decir, el propietario, vaya o acceda a nuestro sistema de justicia y pueda proponer una demanda y exigir al juzgador que proceda con el pago de estos cánones de arrendamiento o a su vez con la desocupación del bien inmueble. Bruno, eh, entiendo que con lo que me está diciendo, de que si yo solamente hice
se me fue la palabra, lo de las firmas en la notaría, el contrato, el reconocimiento de firmas en la notaría, ese contrato no me serviría para demandar un canon no pagado. Esto estamos hablando en los casos que sea indispensable el registro y posterior inscripción. Lo que es necesario mencionar es que la inscripción tiene que ser sí o sí. Eso no lo vamos a poder omitir, tiene que realizarse como requisito indispensable. Si uno queda hasta el punto de únicamente el reconocimiento de firmas ante el notario, tiene dentro de un proceso judicial que acceder a medios de prueba lo suficientemente convincentes para que pueda el juzgador considerar de que procede o no el pago de estos valores o a su vez resolver lo que en derecho corresponda. Es un medio que puede ser impugnado. Tiene muchas formas de poder ser impugnado debido a que no se ha cumplido con un requisito formal que nuestra ley lo establece, entonces puede ser objeto de cualquier tipo de impugnación. Ok, Bruno, preguntan en vivo, dice, ¿qué tiempo tengo para inscribir este contrato una vez que yo tengo ya el reconocimiento de firma realizado? Una vez que uno tiene la suscripción del contrato, tiene 30 días posterior a la suscripción del contrato para poder realizar su respectivo registro. Son los 30 días dentro de los 30 días posteriores a la firma. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Ya Si no no lo se puedo hacer realiza, extemporáneo? uno lo que tiene, como lo establece la propia ordenanza, puede acarrear un tipo de sanciones. Existe una ordenanza que también eh, voy a hacer mención a esta, que es la ordenanza que la emite el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil. Es una ordenanza que se denomina que regula la inscripción de predios en el régimen de arrendamiento y la fijación de cánones de locales bajo régimen de arrendamiento. En este documento, en esta ordenanza, se establecen sanciones, sanciones leves, sanciones graves y la reincidencia. La sanción leve equivale al 10% del salario básico unificado, equivalen a $46. La sanción grave, el 20% del salario básico unificado, que equivalen a $92. Y la reincidencia es doble de la falta grave, es decir, $184 de los Estados Unidos de América, lo cual muchas 40%. personas pueden decir no es una cantidad muy significativa, pero estamos hablando de que esta persona, al no registrar el contrato de arrendamiento en las oficinas de inquilinato del GAT de Guayaquil o bueno, de cualquier gobierno autónomo descentralizado, corre riesgos de en algún posible o eventual conflicto posterior no poder defenderse como podría anticiparse ante un eventual problema. Ok, una consulta. Eh, ok, hago todo el proceso, ¿cierto? Em, ¿Cómo sé? Y yo pienso que por ahí vienen los miedos de mucha gente, es de qué pasa si yo acordé con el inquilino un monto, ¿verdad? De alquiler. Pero ¿qué pasa si yo no entro? Y pienso que ese es el miedo que tenemos algunas personas o vemos en algunas personas porque no quieren inscribir, porque no saben si podrían estar dentro o fuera de la tabla. O sea, cómo fija el municipio esta tarifa? Sí, eso es muy importante también porque es algo de lo que actualmente se presentan muchos problemas. Ujú. Y a esto deberíamos ser un poco más prácticos. Me gustaría mencionar también con respecto a valores. Estamos hablando de que el municipio fija un valor de un avalúo municipal, ¿verdad? Este valor de avalúo municipal tiene ya una inspección previa que la ha realizado el municipio. Ellos lo determinan. Entonces, ellos lo que realizan es un cálculo cuando uno ingresa la solicitud para la inscripción y ellos hacen referencia. El avalúo comercial es el 10%, la doceava parte. El 10%, la Exacto. doceava parte. Ok. Eso es con respecto al avalúo comercial. Ok, Correcto. pero ¿qué pasa cuando hay plus? ¿Qué pasa cuando yo Cuando, tengo aires acondicionados, tengo lámparas, cortinas o mobiliario? ¿Qué pasa ahí? ya, ¿Cómo aplica ahí?
En ese punto, lo más importante es realizar, tener la actualización de este valor en el municipio, porque nosotros al inicio podemos tener un avalúo netamente de lo que es un terreno, y uno Claro. en el tiempo ha realizado mejoras, sin Ujú. embargo, el municipio no ha realizado esa actualización de esos valores. Por ende, uno tiene la determinación del valor de únicamente el terreno. Es por esta razón que uno, como propietario del bien inmueble, tiene que solicitar al municipio realice una actualización de este valor de avalúo municipal. Ok, sí, Bruno, pero cuando el municipio me entrega a mí, cuando yo descargo el avalúo comercial del municipio, de la página web del municipio, a mí me sale cuánto vale el inmueble, llámese construcción y terreno. Sí, yo tengo esa parte de ahí, pero muchas viviendas actualmente se alquilan para ejecutivos o extranjeros y los alquilan amobladas. Obviamente no va a salir el mismo, no, por ningún lado podría ser la doceava parte del 10% del avalúo comercial, porque hay valores agregados. Y esa es la parte que yo, ¿qué pasa ahí? Cuando yo estoy entregando un inmueble que no solamente es terreno y construcción, sino terrenos, construcción y bienes. Los Este, bienes, la determinación de esos bienes muebles, por ajá, denominarlos en esos términos, eh, podemos hacerlo en un caso, un ejemplo práctico, es decir, una persona va a alquilar un bien inmueble, ujú, ejemplo, en Ceibos. ujú, Estamos hablando de que es un valor que es una vivienda que está evaluada o que tiene un avalúo municipal de $120,000, ajá, o sea, a lo mejor un valor inferior, pero a su vez tiene lo que son los muebles. Esto de sí, aquí, de igual forma, tiene que ser notificado al municipio, porque si uno realiza mejoras, esas mejoras nosotros evidentemente también las hacemos en fachadas. Y hay muchas personas que hacen actualizaciones o hacen mejoras y no realizan las notificaciones al municipio para que ese valor del avalúo municipal vaya en ascenso, sino únicamente se quedan registrados con lo que ya tienen. Entonces, todo esto debe ir canalizado, tiene que estar en una misma relación, en ujú. un mismo orden de ideas con el municipio, con la finalidad de que ellos puedan actualizar también sus valores y sus registros. Bueno, yo veo aquí muchas cosas por las cuales alguien no hace este tipo de inscripciones en el departamento de inquilinato. Primero, porque tengo que, y voy a ser muy franca con respecto a lo que veo en el trabajo diario. Nosotros, es muy difícil conseguir que los propietarios tengan sus impuestos al día, primero. Segundo, si yo hago una modificación de mi fachada, tal como usted dice, obviamente me va a subir el avalúo comercial, pero eh, hay gente que está preocupada porque sus avalúos, bueno, si bien es cierto, la valoración puede subir, pero en el papel, ¿cierto? Pero hay un problema. Nosotros tenemos un mercado bien ondulante en este momento porque tenemos condiciones o factores que afectan la seguridad, lo que es social, económico o el político, más la inseguridad o el clima de violencia que estamos viviendo. Entonces, eso hace que muchas propiedades incluso puedan ser muy atractivas, pero ya no hay quien las compre porque todo el mundo está vendiendo. Entonces, esto de aquí, ¿cómo lo manejo? Si yo puedo tener en este momento una buena oportunidad para alquilar mi casa porque por último me reduje o esas personas o familias que se cambian de ciudad y bueno, prefirieron dejar sus bienes en su casa porque no tienen cómo llevárselos. Pero, pero eso no quiere decir que yo tengo una bonanza o que hay una condición positiva en mi economía. Realmente esa es la parte que yo quiero entender cómo lo manejo, cómo le digo a mi cliente que tiene que pagar por todo, que tiene que pagar sus impuestos, obviamente lo va a pagar, pero condiciono la inscripción en plazo y en requisitos. Claro. Este, y en este caso condiciono la tarifa al cual yo la puedo inscribir y esa es la parte que me preocupa. ¿Cómo lo manejamos cuando aquí se hace?
para comenzar, que el mercado de alquileres es un mercado de oferta-demanda. Yo tengo algo, a usted le interesa porque le provee los servicios que usted busca, usted lo alquila. No siempre depende de que, creo que nadie se pone a revisar si esto representa la 12ª parte del 10% del avalúo comercial. Y esa es la parte que, ¿cómo hacemos para que el municipio nos permita o no nos invalide un contrato? Claro, bueno, ese punto es una de las controversias que también el propio municipio tiene. Ellos tienen parte de su ordenanza, dicen, en el artículo 7 de la ordenanza lo especifican, que el arrendador puede solicitar el aumento de pensiones. Ellos pueden solicitar al propio municipio, pero lo condicionan a que el arrendador podrá solicitar a la oficina de inquilinato del municipal el aumento de pensión máxima mensual de arrendamiento cuando hubieran realizado mejoras que mejoren el local arrendado, siempre y cuando estas no sean obras de simple mantenimiento de servicios necesarios exigidos. Es decir, que uno debería adicional justificar que estas mejoras no son indispensables o no son conforme se lo ha mencionado en el artículo 7. ¿Qué tipo de recomendación se puede mencionar al Ujú. municipio con la finalidad de poder tener un mayor, es tener una fluidez para que las personas, los arrendadores puedan realizarlo? Es proponer que no se tome como requisito indispensable el pago de impuesto predial o a tal punto de que dentro del primer semestre no sea indispensable el pago del impuesto predial, sino que haciendo uso del impuesto predial del año anterior puedan todavía proceder con la inscripción del contrato de arrendamiento. Al día de hoy, los requisitos están claros. Uno va con su carpeta y uno le dice, solicito la inscripción del contrato y lo primero que ellos piden, y eso es algo muy común en todos los gobiernos autónomos descentralizados, uno va a solicitar un certificado de avalúos y registros al gobierno de Daule, San Borondón, y lo primero que solicitan ellos es que el pago de los predios esté al día. Ujú, Entonces, es ahí donde existe un conflicto entre la ujú, ley y la realidad de lo ujú. que está en nuestra sociedad. Eh, Como parte de la solución, nuestras propuestas o nuestros comentarios, nuestras recomendaciones serían parte de una de estas, en la que no sea indispensable el pago del impuesto predial dentro del primer semestre, sino más bien que sea indispensable ya en el segundo semestre del año. Y que sea el primer semestre como objeto para que las personas puedan dar en arrendamiento estos bienes y que puedan generar la suficiente rentabilidad para poder disponer de valores para cubrir esos impuestos prediales. Más bien esos son tipos o series de recomendaciones que se pueden entre profesionales dar, mas no existe ya una solución propia por parte del GAT de Guayaquil, en este caso, que es el que estamos hablando. Ok, la verdad es que me dejo así como, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Eh, Estoy pensando claro, yo tengo algunos limitantes y que eso es la parte que quiero entender. Quiero hacerlo, pero tengo algunas limitantes para inscribir mis contratos en el departamento de inquilinato. Eh, y yo puedo, o sea que, a ver, y quiero entenderlo, ¿no? Yo quiero inscribir en el departamento, pero ¿qué pasa si yo en este proceso de conseguir que mi renta fijada mejore, yo tengo que solicitarle, o sea, tengo que hacer varios procesos? Y a veces, muchos de los trámites que se hacen en el municipio son lentos. Bruno, cualquier cosa que usted pide en el municipio no es inmediato. Entonces, ¿qué pasa con ese contrato? ¿Se queda en el aire? ¿Hay una prórroga? Si yo ok, llego allá y de acuerdo a lo que me sale en la tabla fijada de, de renta, me sale súper baja y yo le digo al municipio, venga a mi casa, revise, constate que yo he hecho mejoras, pero ese proceso me va a demorar. Entonces voy a caer en una mora, o bueno, no una mora, sino que voy a caer en el proceso que me van a sancionar porque transcurrieron los 30 días. Bueno, a ese punto no es que incurre o en una sanción o no son muy comunes tampoco las Ya. sanciones por parte del municipio en imponerlas o las notificaciones por no registro del contrato de arrendamiento, sino más bien al uno realizar el ingreso de la documentación en el municipio, ellos ya tienen su registro,
¿verdad? Y nosotros lo que vamos a hacer es solicitar todas las diligencias para que ellos hagan las inspecciones. Estamos claros que el municipio en una inspección se puede tomar entre 3, 4 meses. Ujú. Desconocemos el tiempo exacto, pero estamos hablando de un caso práctico reciente, tuvo un tiempo estimado de 3 meses. Entonces, sí es considerable lo que se realiza. No estamos hablando de que puede acarrear una sanción, la ley lo dice, más bien también nosotros tenemos los documentos que están claros de que se ha realizado la solicitud al propio municipio para que realice el reavalúo de este bien y que pueda obtener un avalúo municipal considerable para que pueda registrar el contrato de arrendamiento. Eh, Considero también de que el realizar ya el registro del reconocimiento de firma ante el notario, tenemos nosotros ya un documento, un contrato suscrito entre las partes, es decir, eso es ley para las partes, ese contrato, y de ahí nace lo más importante, que es que tenga cláusulas lo suficientemente convincentes o que puedan precautelar los intereses del arrendador. Es decir, que vamos a establecer, y en muchos de los escenarios estamos hablando de que no existe una posibilidad de llegar a un acuerdo o ni siquiera entre las partes pueden llegar a solucionar sus controversias, sino más bien toca acceder a la vía judicial. Esta vía judicial que tampoco es de lo más rápido que se pueda resolver en 3, 4 meses, y eso genera un grave perjuicio al arrendador. Por ende, nuestra recomendación en estos puntos es recomendar que se incluya la cláusula arbitraje para que pueda ser un proceso relativamente más rápido. Sin embargo, tiene un costo adicional también. Eh, Considero que eso es lo más importante, que el contrato tenga las cláusulas que puedan precautelar los intereses o salvaguardar los intereses por parte del arrendador. Entendemos que es un proceso administrativo lo que se realiza ante el municipio. Eso de ahí es un requisito, lo vamos a tener que cumplir, sí, pero teniendo un contrato suscrito con cláusulas que puedan precautelar los intereses del arrendador, podemos manejar lo que corresponde al trámite administrativo con el municipio. No Ok. es que es un contrato inválido, no es que no tiene validez en nuestra jurisdicción, como lo mencioné al inicio, vamos a entrar a probar o vamos a requerir de Mm. documentos que vayan a ser. Hablamos de fotografías, hablamos de pruebas testimoniales, hablamos de declaración de testigos, hablamos de otros aspectos complementarios. Sin embargo, si tenemos el contrato inscrito en la oficina de inclinato, es un documento lo suficientemente acreditable dentro de un proceso para que pueda ser prueba y el juez pueda resolver. Ok, bueno, ya estamos así contra el tiempo y voy a hacer dos consultitas. ¿Usted conoce cuál es el porcentaje de inscripción de los contratos a nivel del GAT municipal en Guayaquil, por decir un ejemplo? Ni Por idea. números exactos, la verdad no, pero sí tenemos conocimiento de que no son de cuantías muy significativas. Estamos hablando de que lo que se logra inscribir son aquellos que van en proporción al avalúo municipal. El problema planteado por usted es una realidad, es decir, pero estamos hablando no en niveles, más bien estamos hablando de una realidad social en la que un arrendamiento de un ejecutivo, de un departamento o una casa, no es lo mismo a un arrendamiento en un local, en un sector que No. pueda estar avaluado por el municipio en proporción para que el canon de arrendamiento sea lo suficientemente rentable para esa persona que arrienda su bien inmueble. Pero Sí. en eso sí podemos afirmar que las tasas de inscripción de los contratos de arrendamiento no son muy altas en la ciudad de Guayaquil, por lo menos. Ok. Hay una tasa. No hay tasas. Cifras exactas, la verdad, no lo podría mencionar en este momento, pero sabemos de que no son altas las cifras que se O logran en. sea, yo conozco mucha gente que ni siquiera sabe que tiene que hacerlo. Y eso es un problema. Realmente deberíamos llegar a un acuerdo con el municipio para buscar un mecanismo o una reforma a la ordenanza que permita que esto sea un poco más práctico, porque nosotros, tras todo el proceso que se tiene que hacer para captar un cliente, buscarle las referencias y todo lo demás, no puede ser posible que nosotros no podamos ayudar de mejor manera a nuestros clientes
concluyendo o permitiéndole que sus contratos estén en legal y debida forma, hacerlo. Y sí, fíjense que aquí dicen que esto solo se puede hacer en presencial, no en físico, no en digital. No, y eso es una realidad también porque el GAT de Guayaquil está implementando todo a nivel de sistemas. La Claro. solicitud de certificados de avalúos, otro tipo de certificados u otro tipo de registros lo están haciendo de forma digital. Más bien, en la actualidad, para la inscripción de contratos, seguimos utilizando los formularios. Los Wow. formularios siguen siendo requisitos indispensables con la firma del solicitante, que puede ser un tercero, y del propietario arrendador. Y o Ok. arrendador, puede ser cualquier otra persona, ¿no? O sea, ¿y aceptan la firma digital? Ellos en los trámites presenciales no lo aceptan. ¡Ah! Lo que solicitan es, bueno, venga con firma digital, pero a su vez tiene que venir con una firma física. Claro, pero ¿qué pasa con los clientes que firman a través de poderes? Yo tengo algunos casos de que mis clientes me firman todo en digital y no están ni siquiera en el país. Entonces no tengo cómo recoger firma. Claro, ese es un problema. La verdad es que en ese punto, cuando uno ya se acerca a la ventanilla, puede ser algo más flexible. El formulario firmado con la firma, teniendo ya la firma digital, es algo que al personal que recibe la documentación se le puede decir que no se puede negar a recibir este tipo de documentos De y que acuerdo. cualquier tipo de observación ellos lo pueden realizar en las notificaciones que les correspondan. Ok. Bueno, una sola última consulta que me quedó, las sanciones leves, graves por la reincidencia, ¿tienen plazos? No, no tienen plazos. Esto es únicamente lo que el GAT Es de a potestad Guayaquil del municipio. ha fijado únicamente como sanciones leves lo que son, en qué tiene que incurrir para que sea sancionado de esta forma. Las infracciones leves son por arrendar total o parcialmente un predio y o local sin previamente haber obtenido el certificado de fijación de pensión máxima de arrendamiento. Oh. Y como segundo punto, inscribir el predio en el registro de arrendamientos con información que no corresponde a una realidad. Las infracciones. Certificación, ¿cuál me dijo que se llamaba certificación? Certificación de fijación de pensión máxima de arrendamiento. De pensión máxima. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Eso es un proceso previo que asimismo se lo inicia ante el municipio. Ya en este punto lo que ellos van a solicitar es el documento con el que se adquirió la propiedad y a su vez los certificados de avalúos que ellos los emiten. Con esto ellos hacen el cálculo, la determinación de cuál es el valor en base al valor del avalúo municipal, cuál es la tasa máxima y cuál es el valor máximo que se puede cobrar por canon de arrendamiento sobre ese bien inmueble. Y si ya está alquilado. Y si ya está alquilado, ya ahí acarrea la sanción que lo dice arrendar total o parcialmente un predio o local sin previamente haber obtenido ese certificado. Ok, Ellos ahí pago la sanción leve. Ahí paga la sanción leve, sería la infracción leve, que hasta el momento no la hemos visto mucho en la práctica. Realmente el municipio lo que dice tampoco el objetivo de ellos es sancionar, como lo puedo contrastar con la superintendencia de compañías, con la no presentación de informes. La Ok, superintendencia de compañías hace una sanción masiva y sanciona a todos. Pero en este caso el municipio, a menos que se haya identificado que es un bien inmueble bajo una denuncia, bajo un reclamo o algo, ellos proceden con ese tipo de sanciones. No es algo muy común tampoco. Creo ok. que en eso va en proporción también de las sanciones que ellos imponen. Entiendo de que tampoco es muy significativo la cifra, pero Claro, pero lo vas a imagínese encontrar para con alguien plata. que tenga muchos locales o muchas suites, ya se le hace un monto importante. Considerable, claro. Este, ¿Qué pasa? Uy, Dios mío santo, tengo muchas preguntas. ¿Qué pasa con los contratos? ¿Tienen que ser de 2 años, un año? ¿Qué pasa con ese tipo de contratos? ¿Tiene que ser de acuerdo a lo que dice la ley o no? Claro, lo que tiene que ir, las formalidades del contrato tienen que cumplirse. A Eso es. rajatabla. Eso sí o sí van a tener que cumplirse. Aquí lo único que va a entrar a hacer el departamento de inclinato del municipio es determinar cuál es el valor máximo que se puede cobrar por concepto de canon de arrendamiento
y a su vez la emisión del certificado y posterior, en caso de que uno cumpla con los requisitos, la inscripción. De ahí los requisitos siguen siendo los mismos que contiene la ley de inquilinato. Eso de ahí no se van a ver modificados por parte de cada gobierno autónomo centralizado. Hablamos que el alma mater de este tipo de contratos es la ley de inquilinato y se debe cumplir con esos requisitos. Bueno, me van a matar si sigo preguntándole, así que mejor terminamos. Bruno, me quedé con muchas preguntas. Espero volverlo a invitar y me vuelva a aceptar la invitación. Con mucho gusto estaremos prestos para poder interactuar en este medio digital, para poder compartir los conocimientos en este tema. Gracias, Bruno, por toda su información, su experiencia. La verdad es que es súper valiosa. Que me estoy atorando. Bueno, gracias, Bruno, por toda la información que nos proveyó. Queda cordialmente invitado para una próxima ocasión. Les agradecemos a nuestros amigos que están conectados y acompañándonos hasta ahora. Este programa es en vivo, pero sin embargo pueden ustedes verlo en nuestros canales, en nuestros múltiples canales que tenemos donde publicamos nuestras grabaciones. Así que bueno, los esperamos en la próxima, no sé si la próxima semana o en 15 días, estaremos otra vez acompañándolos. Bruno, muchas gracias y buenas Muchas noches gracias con a todos. ustedes, que pasen muy bien. Luego. Gracias.